Listo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Chicos, vamos a ver lo de región de la pierna. La clase pasada vieron, justamente vieron muslo. Ahora vamos a continuar con los huesos de la pierna, que es literalmente la zona después de la rodilla, hasta antes del tobillo. ¿Listo? Ese es el índice que vamos a ver hoy. Vamos a ver las regiones de la pierna, cuáles son sus límites, cuáles son los huesos, cuáles son sus planos y también dentro de los planos están los músculos, arterias, etcétera, ya sabemos. Los límites de la región de la pierna se van a clasificar, no clasificar, sino se van a denominar en proximal y distal. Proximal es desde a partir de la tuberosidad anterior de la tibia. Es decir, el fémur se articula ¿con quién? Con la tibia. ¿En dónde? En los platillos tibiales. Entonces, debajo de los platillos tibiales, en la parte más anterior de la tibia, tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, donde se llega a insertar luego el tendón bueno, el tendón rotuliano, porque ustedes ya saben que primero se inserta el tendón del cuádriceps en la rótula, luego pasa la rótula y se vuelve el tendón rotuliano. Entonces ahí, desde esa tuberosidad, empieza el límite proximal de la pierna. ¿Y hasta dónde llega? Hasta los maleolos, tanto maleolo medial o maleolo tibial y maleolo peroneo o lateral. Ya sabemos que por ubicación anatómica, la tibia está de forma más medial a la pierna, es decir, más central, y el peroné está de parte más lateral. ¿Listo? En unos límites laterales se podría decir que es más que nada depende de la masa muscular que tenga la persona. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los huesos que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver eso, tibia y peroné, pero ya debajo de eso, de las estructuras que son tanto diáfisis como epífisis. ¿Ok? La diáfisis del peroné lo que va a tener, primero, ahí está la P y la T es la tibia, P peroné, ¿listo? La tibia va a tener cara lateral, cara medial, divididas por quién, por un borde anterior. Y de la misma manera para el peroné, ¿ok? No es diferente como había en el radio del cúbito, que era cara medial, borde lateral, etcétera. No, acá es lo mismo. Hay un borde anterior que va a dividir en cara lateral, cara medial. ¿Listo? Tienen un borde medial, un borde lateral, cada una de ellas respectivamente. ¿Ok? La cosa que va a cambiar aquí es que el peroné en su cara medial va a tener, tipo, se le denomina cresta longitudinal. ¿Por qué? Porque en esta cresta longitudinal, ¿qué se va a insertar? Se va a insertar una membrana interósea. ¿Qué es lo que va a hacer esta membrana? Ya la habíamos visto también en miembro superior, que la membrana va a mantener estable a estos dos huesos, es decir, que les va a permitir que se roten entre ellos sin tener que perder su posición original. ¿Listo? Entonces, esa membrana interósea se inserta en donde, en la cresta longitudinal del peroné y en el borde medial, no, perdón, el borde lateral de la tibia. ¿Listo? Entonces, la membrana vendría a estar en esta altura, digamos, ¿no? De esta manera aquí. En todo ese espacio vendría a estar la membrana interósea. ¿Ok? Imaginando, ¿no? Es una vista anterior. En una vista posterior, la tibia tiene una cara posterior. La tibia es literalmente como, ¿han visto? No sé si han visto esos chocolates que son Toblerone, que son triangulares, así como una pirámide? Igualito. En la tibia se ve de esa manera y la parte posterior es bastante plana y tiene una cara posterior. En la cara posterior está una cresta vertical que nos va a servir de ayuda para la inserción de músculos como el sóleo, etcétera. Luego, en la cara posterior del peroné, también vamos a ver a la cresta longitudinal y se va a seguir viendo a la cara medial del peroné. ¿Listo? Y la cara posterior está de forma un poco más lateral también, ¿no? Se podría confundir con la cara lateral, pero como lo vemos en una vista posterior, no es. ¿Listo? Ahora, las epífisis de cada uno de estos huesos son bastante simples, la verdad. Este es tibia, el más grande es tibia, el más delgadito es peroné. En la diáfisis, no, perdón, en la diáfisis, que hablo, en la epífisis distal de la tibia, tenemos al maleolo tibial. Ese malleolo tibial es que cuando ustedes sientan su tobillo, sienten como una bolita, realmente, ¿no? Esa bolita que ustedes sienten es un malleolo tibial. Y es más prominente, supuestamente, bueno, personalmente, el malleolo peroneo es un poquito más preeminente, un poquito más delgadito, que se siente más. Ese es el que está de forma lateral al tobillo.
Entonces, estos malleolos más que nada van a formar parte de la articulación del tobillo, pero son estructuras anatómicas de la epífisis distal, ¿ok? Luego, en una vista posterior, aquí sí, bastante ojo, porque en la tibia vamos a tener canales, al igual que tenemos en el radio, canales extensores para los, bueno, sí, canales extensores para los músculos, acá también tenemos canales. Aquí vamos a tener solamente dos canales, el canal del tendón del músculo, del flexor largo del hallux o del dedo gordo, o del primer dedo, el dedo grueso, etcétera, como le quieran decir. Pero es del dedo gordo también, ¿ok? Y tenemos el canal del tendón del músculo del tibial posterior, ¿ok? El pie, casi al igual que la mano, es un conjunto de estructuras tendinosas y de fascia, etcétera, que están llegando puros tendones, ¿ok? Y en la parte del peroné tenemos la fosita del malleolo, que la verdad más que nada es para articulación, así que para estructura de inserción anatómica ahorita no hay una relevancia, pero sí para una articulación, que es con el calcáneo. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de inserciones musculares. En la diáfisis de la tibia, recuerden que tibia siempre es el más grande, en su cara lateral, ¿qué vamos a tener? Bueno, primero, la cara medial. La cara medial de la tibia no tiene ninguna exerción muscular. Es decir, que si ustedes tocan ahora la parte más interna de su tibia, van a sentir al hueso nada más. Eso es la cara medial de la tibia, ¿ok? La cara lateral sí tiene inserciones musculares, iniciando por quién? Por el músculo tibial anterior. ¿Listo? Luego, bajando un poco más, tenemos un músculo que cruza de peronea a tibia, que es el músculo extensor común de los dedos. Se parece bastante a los de la mano, a los de la muñeca y del antebrazo, etcétera. Así que es similar, ¿ok? Entonces, esos serían los músculos que se insertan en la diáfisis de la tibia, ¿ok? En la cara lateral de la tibia. Recordar que en la cara medial no hay inserción muscular, no hay inserción de tendones, nada. Es puro hueso que después se recubre tejido conectivo, etcétera, y después la piel, ¿ok? Luego, en el peroné, vamos a empezar primero con la cara medial, tenemos al músculo del tibial posterior. ¿Qué sucede con este músculo? Que está detrás de la membrana interósea. ¿Ven esa línea verde? Supuestamente debería ser membrana interósea. Entonces, detrás de la membrana interósea está este músculo, ¿ok? Pero pertenece a la cara medial de la tibia. Se ve de una vista posterior, como le dice su nombre, también por su ubicación, ¿ok? Luego, en la cara lateral del peroné, primero aquí, tenemos a los peroneos en su totalidad, ¿no? Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto y peroneo anterior. Pueden decirle también peroneo largo, peroneo corto, no hay problema. Primero viene el peroneo lateral largo, es decir, es el más externo, el que más se ve. Luego tenemos al peroneo lateral corto. También tenemos aquí, ya mucho más debajo de ambos de estos músculos, tenemos el extensor largo del dedo grueso. Y ya para finalizar, casi también en la cara medial del peroné, tenemos al músculo del peroneo anterior. Ese músculo es cortito, no tiene un tendón tan largo, por eso también es fácil de identificarlo, ¿ok? Ahora, en una vista posterior, en la diáfisis, como les decía, en la cara medial de la tibia se continúa viendo desde una vista posterior. Entonces acá tenemos ya en su totalidad al músculo del tibial posterior. ¿Ok? Luego, continuando con la tibia, tenemos al músculo del flexor largo de los dedos en la cara posterior. ¿Ok? Y en el peroné, en su cara posterior, tiene el músculo del flexor largo del dedo grueso. ¿Listo? Esas serían las sensaciones musculares de la diáfisis. Ahora, en la epífisis, en una vista anterior, no hay ninguna estructura de inserción muscular, etcétera, solamente pasan los tendones y nada más. Pero en la vista posterior ya sabemos que tienen dos canales. Entonces, por el canal de cada uno de estos músculos pasa primero el tendón del músculo del flexor del dedo grueso o del hallux o del dedo gordo, como quieran decir. Y luego el tendón del músculo tibial posterior. ¿Ok? Continuamos. A ver. Uy, ahí debe decir región de la pierna, ok, obvio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
Ya saben que si no hay preguntas, y si yo no pregunto, reaccionan para poder continuar. ¿Listo? Gracias. Gracias, chicos. Vamos a ver las regiones de la pierna y sus planos. ¿Listo? La piel de la pierna, de manera medial, ¿ok? Es un poquito más delgada, como les digo, no hay músculos en la parte medial de la tibia, por eso se siente directamente el hueso a través de la piel y tiene obviamente inervación sensitiva, ¿ok? Acá vemos como la parte de la pierna está siendo inervada, ¿listo? Tiene inervación sensitiva propia. Luego, hay tejido celular subcutáneo, donde vamos a encontrar la vena safena interna, el nervio safeno interno también. Recordar que la vena safena interna o la gran vena safena viene de forma medial. Es una vena externa que luego va a llegar a la parte del muslo, va a ingresar digamos, a formar, no, bueno, a drenar, ahí está, esa es la palabra, a drenar a la vena femoral. Entonces, la vena safena interna viene desde toda su extensión, desde el tobillo, desde el pie hasta del tobillo, después la pierna hasta el muslo, a llegar a drenar a la vena femoral. ¿Ok? Y de forma lateral tenemos a la vena safena externa o la vena safena menor. ¿Ok? Luego, la aponeurosis, al igual que el antebrazo, va a formarnos tabiques acá. Recordamos, tenemos compartimiento anterior y compartimiento posterior de músculos, gracias a quién, al tejido celular subcutáneo. Ah, no, perdón. Tenemos tres compartimientos. El tejido celular subcutáneo aquí es bastante peculiar porque al estar ligeramente separados los músculos y que algunas zonas de la pierna no tengan inserciones musculares, se van a formar tres tabiques. ¿Listo? Que van a dividir al compartimiento de la pierna, bueno, la pierna en tres compartimientos: anterior, lateral y posterior. ¿Listo? Que lo vemos, ese sería el anterior y ese sería el posterior. No, perdón. Anterior, lateral y posterior. ¿Listo? Es obviamente que el posterior es muchísimo más, digamos, grande en volumen porque los músculos que están ahí son relativamente más grandes. Ahora, los músculos, vamos a verlos cada uno por separado, inserciones musculares, etcétera. Ya aquí vienen los que son los gastrocnemios, el compartimiento posterior, em, esto, por ejemplo, el músculo del plantar del pie, em, ¿qué más? El sóleo, etcétera. Y en la parte anterior tenemos el tibial anterior, los peroneos, etcétera. Y vamos a ver todos esos músculos. Y luego en vasos y nervios tenemos a las arterias tibiales, nervios peroneos, que son ramas del nervio ciático, que las vamos a ver al final con sus respectivas ramas cada uno. ¿Listo? Ahí está. Como les decía, en el tejido celular subcutáneo tenemos a la vena safena interna o la vena safena mayor, que les decía que subía toda la parte de la pierna, bueno, desde el pie, el tobillo, la pierna, el muslo, llega y drena en esto, drena en la vena femoral. Luego, un nervio externo que le va a brindar inervación superficial a la pierna es el nervio safeno interno. Me refiero a un nervio superficial, no era la palabra externo, era un nervio superficial que le brinda inervación a la piel de la pierna, que es el nervio safeno interno, que sabemos que es una de las ramas del nervio. ¿De qué nervio, chicos? Era rama del nervio safeno interno, lo vimos la semana pasada, en ramas de un nervio en específico, que está en la parte del muslo. ¿Cómo se llama ese nervio, ¿El chicos? femoral? Exacto, correcto, muy bien. El nervio femoral daba cuatro ramitas, de las cuales una de ellas era el nervio safeno interno. Luego, el nervio cutáneo lateral de la pierna, vienen haciendo ramas también ya de otros músculos, bueno, de otras ramas nerviosas de la parte posterior de la pierna, etcétera. Y el nervio peroneo superficial, que es rama del nervio peroneo, que viene el nervio ciático, que va a brindar inervación sensitiva también a la pierna. ¿Listo? Ahora, como les decía, en el plano muscular
la aponeurosis de estos músculos nos van a dividir en compartimento anterior, lateral y posterior. Vamos a ver a los músculos respectivamente de cada uno de estos compartimentos. ¿Ok? Primero vemos al músculo del tibial anterior. ¿Ok? ¿Dónde se origina el tibial anterior? En la cara lateral de la diáfisis de la tibia. Ya lo habíamos visto. Aquí lo vemos en la cara lateral. No se ve. Y ahora sí. ¿Y dónde se va a llegar a insertar? En el pie hay bastantes estructuras anatómicas. Una de estas son las cuñas, que son tres huesitos que están casi al medio del pie, se podría decir que son los huesos del tarso. Entonces están las cuñas, la primera, segunda y la tercera cuña, y este músculo se va a llegar a insertar donde a la primera cuña y a la base del primer metatarsiano. ¿Ok? Es decir, que este músculo viene de aquí, recorre todo esto, se va por debajo y llega a la base del primer metatarsiano. ¿Listo? Luego, ¿cuál es la acción? Flexor dorsal del pie. ¿Qué quiere decir flexión dorsal del pie o flexor ventral del pie? Lo que pasa es que en el pie hay un debate bastante importante de si hace flexión, si hace extensión, etcétera. Entonces, se ha definido en flexión dorsal y flexión ventral. La flexión dorsal técnicamente es, digamos que este es mi pie, ¿ok? La flexión dorsal hacia arriba. La flexión ventral, no, perdón, flexión ventral hacia arriba y la flexión dorsal hacia abajo. Entonces, este músculo se contrae cuando nosotros llevamos el pie hacia abajo, se puede decir, flexión dorsal. La inervación de este músculo va a ser el nervio tibial anterior, ¿ok? Recuerden, la inervación de estos músculos a veces están relacionados con los nombres de los nervios, ¿listo? Entonces, del músculo tibial anterior, ¿quién lo inerva? El nervio tibial anterior. Entonces, todo ese es el recorrido de este nervio, perdón, de este músculo, ¿ok? Vamos a continuar. Tenemos al músculo extensor largo del hallux. Uy, ya. ¿Dónde se originaba? En la en la cara medial del peroné. ¿Cuál es su inserción? En las bases de las falanges del dedo grueso. Es decir, bueno, sabemos que igual que en la mano, los dedos del pie también tienen falanges. En el caso del dedo grueso tiene falange proximal distal. Y en la parte de los demás huesos tienen proximal distal y media. ¿Listo? Entonces, el extensor largo del hallux va a llegar a la base de la falange del dedo grueso, como lo dice ahí, es decir, en la parte posterior. No, tampoco no tan posterior, en la parte anterior, en la base, es decir, aquí, aquí llegaría a la base del primer, de la falange del dedo grueso. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Como lo dice su nombre, es extensor del dedo gordo, que quiere decir que lo va, digamos, a levantar, ¿no? Que lo va a acercar hacia nosotros. Y la inervación, aquí, ojo, es el nervio peroneo profundo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo sale de la cara medial del peroné, llega a la base de la falange del dedo grueso y se extiende de esta forma. ¿Listo? Seguimos con compartimiento anterior. Tenemos al músculo extensor largo de los dedos. Este músculo, ¿dónde se originaba? En la cara medial del peroné y también viene desde la epífisis proximal de la cara lateral del cóndilo de lateral de la tibia. ¿Ok? Esa es la tibia y al igual que que el fémur tiene cóndilos. Eso seguro ya lo vieron en muslo. Es el cóndilo medial, cóndilo lateral. Entonces, este músculo va a venir desde la cara lateral del cóndilo lateral, es decir, desde aquí. Ya lo vemos. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta las bases de las falanges medias, las falanges medias y distales del segundo hasta el quinto dedo. Vemos aquí como todos sus tendones llegan a las bases de esta manera. ¿Ok? Se parece al extensor de los dedos, igual en la mano. Son similares, solamente que se hacen en el pie. ¿Ok? En la práctica les recomendaría que si ven que les han puesto el alfiler en un músculo y ustedes no pueden reconocer cuál es,
vean y continúen la trayectoria de ese músculo hasta donde se llega a insertar. Y si ven que este músculo va a soltar así sus tendones, cuatro tendones así, ese es el extensor largo de los dedos. ¿Ok? Bueno, acción, extensor de los últimos cuatro dedos, porque el hallux o el dedo gordo tiene su propio extensor. Luego, ¿cuál es la acción? No, perdón, ¿cuál es la inervación de este músculo? Es el nervio peroneo profundo. ¿Ok? Continuemos. Siguiendo con el compartimiento anterior, tenemos al primer peroneo. Es el único peroneo que no es parte del compartimiento lateral. ¿Ok? Recuerden eso. Es el peroneo anterior o tercer peroneo. ¿Listo? ¿Dónde se originaba este? En la cara medial del peroneo. Uy, acá la imagen no es. La inserción, vamos a dibujarlo, ¿listo? Porque la imagen está incorrecta. Viene en la cara medial del peroneo. Vendría de esta forma aquí. Las fibras llegan hasta la base del quinto metatarsiano, es decir, hasta aquí. Las fibras vienen así. ¿Cuál es la acción? Flexión dorsal del pie, que quiere decir que lo va a llevar hacia afuera. Y la eversión del pie. ¿Qué es eversión? ¿Qué es inversión? Eversión técnicamente es que tienes tu pie y se va a ir de costado de forma medial. Esa es inversión. La eversión es cuando te doblas el pie, pero para la parte lateral. Esa es eversión. Entonces, este músculo se va a contraer cuando, digamos, uno se dobla el tobillo, se sobrecontrae o se contrae demasiado este músculo. ¿Ok? Porque está haciendo eversión del pie. Una eversión, digamos, intencional. Pero cuando uno lo hace, bueno, no, perdón, no intencional cuando uno se dobla el pie, pero cuando uno lo hace directamente o voluntariamente, es este músculo en el que trabaja. ¿Listo? La inervación es el nervio peroneo profundo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al compartimiento chacas lateral. ¿Ok? Compartimiento lateral. Tenemos aquí más que nada a los peroneos, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. ¿Cuál es el origen del peroneo lateral largo? La cabeza del peroné y la cara lateral del peroné. ¿Ok? Aquí lo vemos en la cabeza del peroné y en la cara lateral del peroné. ¿Dónde se va a llegar a insertar? Este va a cruzar la, la planta del pie hasta llegar a la base del primer metatarsiano en la parte posterior. Entonces, vemos cómo este músculo viaja de esta forma, así, y luego va a ir por detrás, cruza la planta del pie y llega, ay, perdón, cruza la planta del pie y con su tendón en la parte posterior va a llegar de esa manera. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, digamos que son tan rebuscadas las preguntas de práctica, que les ponen un pie y les ponen en ese tendón, un tendón que cruza la planta del pie. Ese es el tendón del músculo del peroneo lateral largo. ¿Ok? No sé si a mí me preguntaron uno así, parecido, pero en un pasito, no fue en una práctica, en un examen práctico, pero igual. Ese es el músculo que cruza de, digamos, ¿no? De lateral a medial en la planta del pie. Ese también va a ser eversor, pero aquí, ojo, ya no es flexor dorsal, sino es flexor plantar. ¿Ok? La inervación va a ser nervio peroneo superficial. ¿Listo? Continuando, aquí, compartimiento, uy, ¿qué pasó acá? Compartimiento lateral. Tenemos al peroneo lateral corto. Este peroneo va a salir de la cara lateral del peroné y también de la cara medial del peroné, bueno, por la cara lateral del peroné. Entonces acá lo vemos, es este pintadito de verde. Es más chiquito, por eso no se ve tanto. Bueno, acá sale de la... Ah, sí, sí se ve. Ya, la inserción, esa va a ser la base del quinto metatarsiano. Este va a ir de esta forma aquí. Por el costado del maleolo peroneo, viene de esta forma, aquí se inserta en la base del quinto metatarsiano. Que no es tan gordito el músculo.
De hecho, es un músculo bastante delgado, así que si en la práctica, y son planos, o sea, tipo delgados, planos y pequeños, delgaditos, esos músculos. Ya está. ¿Cuál es la acción de este músculo? También es eversor del pie. Su inervación también es el nervio peroneo superficial. Ahora, pasamos al compartimiento posterior. Tenemos a los famosos músculos gastrocnemios o los gemelos. ¿Listo? Estos tienen un gemelo lateral, un gemelo medial, y eso obviamente lo van a identificar cuando lo vean en la práctica. Pero a ver, vamos a practicar aquí. ¿Qué gemelo sería? Este de aquí. Miren la imagen, ubíquense espacialmente. ¿Qué gemelo sería? El medio. El medial, exacto, gemelo medial. ¿Por qué? Porque aquí está la tibia y está el peroné. Entonces, si el gemelo está en la parte de la tibia o detrás de la tibia, es gemelo medial. Por lo tanto, ese de aquí sería gemelo lateral. Estos gemelos ambos originan de los cóndilos femorales correspondiente cada uno, pues, ¿no? El gemelo medial del cóndilo medial y el gemelo lateral del cóndilo lateral. ¿Dónde se van a insertar? Se van a insertar en el hueso del calcáneo. El calcáneo es un hueso que es literalmente del hueso del talón, como lo dicen coloquialmente, ¿no? Es el talón. Entonces, este músculo llega con su tendón súper grueso hasta insertarse a esa parte del calcáneo. ¿Listo? ¿Cuál es la acción? Es flexión plantar del pie y la acción que tiene en relación a la rodilla es que es flexor de la rodilla. Nos va a permitir prepararnos para el salto, ¿ok? Ojo que no es el que genera el salto, sino que nos prepara para el salto. La inervación de este músculo es por el nervio tibial, ¿ok? Recuerden, aquí vemos cómo llega el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral a unirse aquí, al calcáneo. Continuando con el compartimiento posterior, tenemos el músculo del sóleo. Origen, la línea oblicua de la tibia. Esa está en la epífisis proximal y también donde se va a originar, algunos dicen que también se origina en la cabeza del peroné, eso dice en el libro, ¿ok? Luego, la inserción llega también al hueso del calcáneo. ¿Y cuál es la acción? Flexión plantar del pie, ¿ok? Creo que me había equivocado en explicarles. La flexión plantar es hacia, digamos que esa es la pierna, ese es el pie. La flexión plantar es así, porque se contraen los músculos de aquí atrás, los del músculo del compartimiento posterior, y la flexión dorsal es hacia arriba, se contraen los del compartimiento anterior, ¿ok? Lapsus, corrección, borren lo anterior, ¿ok? La inervación de este músculo también va a ser el nervio tibial. Al igual que el anterior, nervio tibial. Entonces, continuamos con el último, si me parece, nos faltan. Hay músculos más internos. Pero el último de los que me importan ahorita para hacer un punto eh, crucial. El músculo del plantar delgado o el músculo del plantar de la bailarina, etcétera, el músculo de la bailarina, etcétera. Este músculo es súper delgadito. O sea, literalmente es una cosita de nada. Es así de delgado de músculo y de ahí viene un puro tendón. Es un tendón súper largo que llega también hasta el calcáneo. ¿Dónde se origina este músculo? En el cóndilo lateral del fémur. ¿Ok? Se inserta en el hueso calcáneo y este músculo más el sóleo más los gemelos forman el tendón de Aquiles. Este es un tendón de una gran magnitud que es bastante grueso, bastante duro y muy difícil de disecar por la cantidad de fibras musculares que llegan hasta el punto del calcáneo. Entonces, es un conjunto de varios músculos que se forman al final en un tendón conjunto que es el tendón de Aquiles. ¿Qué músculos o qué tendones de qué músculos conforman al tendón de Aquiles? Tendón del músculo del plantar delgado, tendón del músculo del sóleo y tendón de los músculos gastrocnemios o los gemelos, de ambos gemelos, ¿ok? El plantar delgado también tiene la misma acción que es flexor plantar del pie. Luego, la inervación es el nervio tibial.
¿ok? Ahora, de forma más profunda, obviamente nos faltan músculos acá. En el compartimento posterior tenemos el músculo del popliteo. Es un músculo triangular. Se parece bastante, digamos, no haciendo una analogía aquí, con el músculo del anconio en el codo, el miembro superior. Entonces es parecido. Realmente acá ese músculo no va a ser supinación, no va a ser pronación, sino que este músculo primero se origina en el cóndilo lateral del fémur, se inserta en la línea oblicua de la tibia y su acción aquí va a ser estabilizar la rodilla, ¿ok? Es decir, que cuando nosotros estamos parados, nuestro músculo popliteo está trabajando. ¿Por qué? Porque está estabilizando a la rodilla, está ayudando a que esta rodilla no se flexione voluntariamente, a que no se vaya a un costado, etcétera. Entonces, ese músculo popliteo le da estabilidad a esa articulación. Luego, la inervación es el nervio tibial. Entonces, acá vemos cómo viene desde el cóndilo lateral, parece un triángulo, de esta manera, a la línea oblicuo de la tibia y inervado por el nervio tibial. ¿Ok? Luego, en el compartimento posterior continuamos con el flexor largo del dedo gordo. Esos también ya son músculos de una vista, digamos, no, de un segundo plano. Todos los anteriores que vimos, los que formaban el tendón de Aquiles, son un plano, un primer plano. Es decir, que todos estos músculos se pueden ver sin necesidad de sacar uno del otro. Los gemelos son el primer plano, de ahí sóleo y plantar de galos en segundo plano, y de ahí estos músculos de acá son de tercer plano. ¿Ok? Es decir, que tenemos que sacar los planos anteriores para poder verlos. Tenemos el músculo flexor del dedo gordo, bueno, largo del dedo gordo, que se originaba ¿dónde? En la cara posterior del peroné. ¿Hasta dónde llega? Hasta la superficie plantar de la falange distal del dedo gordo. ¿Ok? Es decir, que viene de esta forma, de aquí, de la cara posterior del peroné, viaja de esta manera y su tendón llega hasta la falange más distal del dedo gordo. ¿Ok? No confundí con el peroné lateral largo. ¿Ok? Luego, ¿cuál es su acción? Como le dice su nombre, es flexor del dedo gordo. ¿Ok? Inervación, nervio tibial. ¿Ok? Ya. Continuamos. En el compartimento posterior también tenemos al flexor largo de los dedos. Uy, aquí. Ah, sí está bien. Sí lo corregí. Pensé que no lo había corregido. Ya. El origen es la cara posterior de la tibia. Lo vemos acá. La inserción hasta donde llega a las superficies plantares de las falanges distales de los cuatro dedos laterales o los últimos cuatro dedos. ¿Listo? Entonces vemos acá cómo viene este músculo y botas todos sus tendones para cada uno de los dedos del pie. ¿Listo? ¿Cuál es su función o su acción? Es que va a ser flexor de los últimos cuatro dedos. Y la inervación es el nervio tibial. Entonces vemos acá, ya pueden hacer como una tablita de cuántos músculos son inervados por el nervio tibial y van enumerando para la teoría, ¿no? Me parece que es el último, sí. Ya. Ese es el último músculo de compartimiento posterior, que es el músculo tibial posterior. ¿Cuál es su origen? La línea oblicua de la tibia, la parte posterior, y donde se inserta en la tuberosidad del escafoides. El escafoides no solamente está acá en la muñeca, sino que también tenemos un escafoides en el pie. Les decía que había varios huesitos ahí que vamos a ver en la clase de pie que les toca conmigo. Y dentro de estos están los escafoides y la cuña. Entonces, en la tuberosidad del escafoides y en la primera cuña se va a insertar este músculo. Entonces vemos aquí cómo viene el tibial posterior de esta manera, así desde peroné y tibia, y llega hasta el escafoides y también se proyecta hacia la primera cuña. ¿Ok? Inervación, nervio tibial. Ahora, continuando con los planos, tenemos plano básculo nervioso. Tenemos arteria poplitea, vamos a ver arteria tibial posterior, vamos a ver nervio tibial y finalmente nervio peroneo. ¿Listo? Entonces, aquí ya está dibujado. Se van a ahorrar verme hacer mis dibujos horribles. Tenemos la arteria poplitea. Arteria poplitea, ¿qué estructura tiene que pasar para tener este nombre? ¿Alguien se acuerda, chicos?
El canal de Hunter. Exacto. Anillo de Hunter o canal de Hunter o anillo de los aductores. ¿Ok? Ese canal tiene que pasar ¿qué arteria para volverse arteria poplitea? ¿Qué arteria es, La- chicos? ¿Cuál? No te escuché, discúlpame. ¿Saben, chicos? La femoral superficial. La arteria femoral superficial. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la arteria femoral tenía dos ramas? La arteria femoral profunda y la superficial. La superficial no tiene ninguna rama, por lo que esta continúa su vía hasta pasar por el canal de los aductores o por el anillo de Hunter y se vuelve poplitea. ¿Ok? También se vuelve posterior, de paso, ¿no? Primero, ramas colaterales de la arteria poplitea. Tenemos a las ramas musculares que sabemos que son ramas pequeñas que van a inervar a los músculos de la zona. Luego tenemos a los geniculares. Tenemos de un lado a los geniculares, digamos de un lado al genicular superior lateral y genicular inferior lateral. ¿Listo? Y en la parte medial tenemos tres geniculares. El genicular superior medial, genicular medio y genicular inferior medial. ¿Ok? Esas tres ramas tenemos para las ramas colaterales de la arteria poplitea. ¿Y cuáles son sus ramas terminales? La arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. ¿Por qué la arteria tibial anterior está punteadita? Porque ahorita estamos viendo una vista posterior, porque la arteria poplitea obviamente está en el rombo popliteo entre en la parte posterior de la rodilla y aquí vemos a esta estructura, ¿ok? Esta se va a dividir, esta arteria poplitea se divide cuando termine el rombo popliteo. El rombo popliteo está formado, digamos, que aquí vienen el bíceps, el bíceps femoral, con su cabeza corta, con su cabeza larga, acá vienen los semis, y se forma acá un triángulo. Bueno, no es un triángulo, pucha, qué bruta. Es un rombo. Este rombo va a contener, ay, Dios mío, ya. Va a contener a tanto, primero, de, de lateral a medial, bueno, no medial, de medial a lateral. Tenemos a la arteria femoral, vena femoral y nervio. ¿Listo? Entonces, esos, tanto el bíceps femoral como los semitendinosos, semimembranosos y los gemelos van a formar un rombo, o sea, va a parecer como un huequito. O sea, si ustedes tocan la parte posterior de su rodilla, van a sentir como un hueco. Ese hueco es el rombo popliteo. Entonces, esta arteria pasa por ahí, bota sus ramas y ¿dónde se bifurca? O sea, ¿dónde va a dar a la rama arterial tibial anterior, a la rama arterial tibial posterior? En la otra punta del rombo, en la punta inferior. Esto aquí. Ahí es donde se va a bifurcar. Ese es un esquema un poquito más bonito. Ah, no. Ese es el esquema de la arteria tibial anterior. Ya, porque me había hacer el PT del otro. Ya, la arteria tibial anterior pasa a la parte de la vista anterior de la pierna y va a dar varias ramas. La arteria tibial anterior primero da a sus ramas recurrentes. Del lado del peroné a la recurrente peroné anterior y del lado de la tibia va a dar a la arteria recurrente tibial anterior y la recurrente tibial posterior. ¿Listo? La arteria tibial anterior también va a dar ramas musculares y algo peculiar de esta arteria es que va a pasar un retináculo. ¿Cuál retináculo? Retináculo flexor. ¿Listo? Este retináculo flexor está en forma de X. ¿Listo? En el pie lo van a ver en forma de X y si no están en las estructuras de la clase, van a ver qué pasa, digamos, cuando ya termina tanto tibia como peroné y empiezan los músculos, perdón, los huesos del pie, que la astrágalo, todos los demás. Ahí cuando cambia de tibia peroné a astrágalo, ahí se ubica especialmente el, el retináculo. Entonces, esta arteria pasa el retináculo y cambia de nombre y se vuelve arteria pedia. Esta arteria es, bueno, es relativamente superficial, se podría decir, porque ahí podemos también tomar el pulso pedio. Entonces, pasando el retináculo flexor, la arteria tibial anterior se convierte en arteria pedia. Pero antes
de convertirse en pedia, va a lanzar dos ramas colaterales, que son la malular lateral y la malular medial. ¿Ok, chicos? Ahora, la arteria tibial posterior, así, regresando a la parte posterior de la pierna, nos va a dar ramas también. Nos va a dar ramas colaterales como la arteria peronea, la arteria nutricia, tanto de la tibia como del peroné, y ramas musculares. Acá no hay mucha magia. Lo que sí es que, al igual que la arteria tibial anterior, va a dar dos ramitas al final, que es una arteria plantar lateral y una arteria plantar medial. ¿Listo? Que eso también recurren por los malleolos, pero en la parte posterior. Y ahora sí, pasando a los nervios. Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Creo que me he pasado hablando y no les he preguntado, así que tienen alguna duda o algo. Ya saben que si no hay preguntas, reacciones. Gracias. Entonces continuamos con el plano vascular nervioso. Tenemos nervio tibial y nervio peroneo. Listo, acá los tenemos. Ese rombo que está ahí es el rombo popliteo. Entonces, yo les había dicho que el nervio ciático va a salir de las raíces lumbosacras de eso, L5, S1, S2, etcétera, que es la unión de ambos plexos, y sale el nervio ciático, que es un nervio de bastante diámetro. Y les decía que este nervio se divide en dos, nervio tibial, nervio peroneo. Este se puede dividir tanto antes de empezar el rombo popliteo o también desde la parte del glúteo, es decir, que desde muchísimo más arriba, este nervio se puede dividir en tibial y peroneo. Así que ojo con eso, porque en la práctica hay varios que se dividen ya desde la parte del glúteo. Entonces, si ustedes ven un nervio grueso que está saliendo por la parte del glúteo, se va esto casi todo el recorrido posterior del muslo de la pierna, ese es el nervio ciático con ya, o sea, ya bifurcado, ¿ok? Así que tengan cuidado. Si lo ven unido, es nervio ciático. Y si ven que está viajando por toda la parte posterior de la pierna, hasta antes del rombo popliteo y todavía no se ha dividido, ese es nervio ciático. Pero si ya está dividido desde arriba, tienen que identificar tanto nervio tibial, que va a ser más medial, y el nervio lateral, bueno, el nervio peroneo, que es más lateral. ¿Ok? Entonces acá vemos que esa sería la punta del rombo, la punta proximal del rombo popliteo, y sale el nervio tibial, que va a formar parte del van popliteo, que es arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial. ¿Listo? Este nervio tibial nos va a dar primero una rama que se llama al nervio safeno externo principal. ¿Ok? ¿Por qué va a ser importante este nervio? Porque después, aquí en el nervio peroneo, vamos a tener a otro nervio con el que se va a hacer anastomosis. Esto y van a formar un nervio en conjunto en la parte posterior del, de la tibia. Luego, el nervio tibial va a dar ramas nerviosas para quién, para los gemelos, para el sóleo, para el popliteo, para el plantar delgado, y finalmente va a dar una rama articular. Todas esas son ramas colaterales del nervio tibial. Ahora, ¿cuáles son sus ramas terminales? Es el nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior es la única rama terminal del nervio tibial. ¿Ok? Pues acá vemos esto. Ese es el nervio sural. ¿Cuál es el nervio sural? Es este. Este nervio de aquí, que se va a anastomosar con el otro nervio que viene acá, que es el safeno externo accesorio. Juntos, sí, la parte del safeno externo principal, que sale del nervio tibial, y el safeno externo accesorio, que sale del peroneo, se anastomosan y forman al nervio sural, o al nervio del safeno externo. Ya habíamos visto safeno interno en la parte ya de arriba, ahora vemos al safeno interno en la parte, perdón, el safeno externo en la parte de la pierna. ¿Ok? Entonces, a ver, en la imagen aquí, ese es el nervio tibial. Aquí. Entonces, su rama son anastomosis, vendría a ser aquí, viene acá el nervio peroneo con su otra rama, y el nervio sural es un poco más externo, digamos, más superficial que el tibial, ¿ok? Entonces, si ustedes ven un nervio que está casi que por encima de los demás músculos, ese es el nervio sural o el nervio safeno externo. Ahora,
Con el nervio peroneo, que lo vemos aquí, ese es el nervio peroneo profundo, ¿no? Que es una de las ramas del peroneo, pero, entonces, primero vamos a ver peroneo. El nervio peroneo también se va a empezar a botar sus ramas después de pasar por el vértice proximal del rombo popliteo. Va a dar al nervio safeno externo accesorio, que se anastomosa con el que vimos hace un ratito, para formar el nervio safeno externo. Luego, bota tres ramas colaterales. En las ramas para los nervios para las articulaciones para la articulación de la rodilla, perdón, o nervios articulares de la rodilla. Va a dar ramas musculares específicas y va a dar al nervio cutáneo lateral de la pierna, que habíamos visto que le da inervación sensitiva en la parte de la pierna, la piel. ¿Ok? Bueno. Y finalmente, el nervio peroneo va a dar dos ramas terminales. En el nervio tibial daba uno, este da dos. Va a dar al nervio peroneo superficial y al nervio peroneo profundo. ¿Ok? El nervio peroneo superficial habíamos visto que le da sensibilidad a la pierna en la parte de la piel y también inerva algunos músculos. Recuerden eso. Pero en su mayoría es sensitivo. Y el nervio peroneo profundo sí inerva músculos también. Aquí vemos al nervio peroneo profundo, ¿no? El deep fibular nerve. Aquí está. Es este de aquí. Este nervio peroneo profundo va a acompañar a la arteria tibial anterior. ¿Ok? Esto van a pasar por el maleolo, si no me equivoco, el maleolo medial. Y eso los van a ver en tobillo. Pero van siempre juntitos. Esa es la bibliografía, pero vamos a hacer las preguntas. Aquí vamos a conversar, ¿ok? La primera pregunta, y quiero que participen. ¿Cuál es el nervio que inerva al músculo del tibial anterior? El nervio tibial. Exacto. ¿El nervio tibial o el nervio tibial anterior? ¿Listo? Ahí me faltó poner tibial anterior. La pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al compartimiento posterior de la pierna? Gastrocnemio. Exacto, muy bien. Los gastrocnemios. ¿El extensor largo de los dedos a qué compartimiento pertenece? Al anterior. Ujú, anterior. El tibial anterior. Al anterior. Ujú, y el peroneo corto. Al lateral. ¿Lateral o anterior? Lateral, porque peroneo corto y peroneo largo eran lateral. Muy bien. No se confundan porque algunos le ponen peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, o peroneo corto, o peroneo lateral, no, perdón, o peroneo largo, o tercer peroneo, o peroneo anterior. Esos músculos tienen un montón de nombres. ¿Ok? Con tal que ustedes sepan que el largo y el corto están en el lateral, chill. Entonces este es lateral. Muy bien. La pregunta 3. ¿Cuál es la inserción distal del músculo peroneo largo o lateral largo? El valle del primer metatarsiano. Exacto, muy bien. Habíamos visto que este músculo venía de esta forma, pasaba el pie y llegaba o sea, pasaba por debajo del pie y se insertaba en la base del primer metatarsiano. Muy bien. Ahí. La pregunta 4 dice, ya son tipo caso clínicos, o sea, no es anatomía aplicada, así que no se vayan a confundir. Un atleta refiere dolor en la parte posterior de la pierna al correr. La exploración revela debilidad para la flexión plantar y sensibilidad sobre el tendón de Aquiles. ¿Qué músculo es el más probable afectado? El gastrocnemio. Ujú, muy Gastrocnemio. bien, los gastrocnemios. ¿Qué otros músculos más formaban al tendón de Aquiles? A ver, El participen gastrocnemio, chicos. el plantar delgado. Eso. Gastrocnemios. ¿Qué más? Sóleo y plantar delgado. Ujú, muy bien, sóleo y planta delgado.
Eso no lo olviden, chicos. Y finalmente tenemos la última pregunta. Dice, tras un accidente automovilístico, un paciente refiere dificultad para realizar la flexión plantar y debilidad de la inversión del pie. ¿Qué músculo podría estar lesionado? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? El peroneo largo. ¿Cuál, Tibial cuál? posterior. No los escucho. A ver, perdón. ¿Cuál, chicos? No los puedo escuchar bien. Ah, sí, tibial posterior. Muy bien, chicos. Y el peroneo largo, ¿cuál era su acción? El peroneo largo, a ver, vamos a revisar. Uy, un ratito, chicos, voy a poner a conectar mi computadora. Esperen, ahorita regreso. Ya ver sí. Ahí ya me pasé. No, todavía. Aquí está. Peroneo, peroneo, peroneo. Sorry. La pregunta que dice, inversión del pie. El peroneo lateral largo, bueno, en general los peroneos laterales van a ser eversores del pie, ¿ok? Son flexores plantares, sí, pero son eversores, ¿ok? Eso recuérdenlo. La pregunta me parece que dice inversor del pie. Ahí, ahí, está. Sí, dice debilidad de la inversión del pie. Entonces, el único que hacía la inversión, bueno, no el único. Uno de los que hacen la inversión del pie que está en las opciones es el tibial posterior. Esto es inversión y flexor plantar del pie. ¿Ok? Está bien. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, les voy a pasar su post-test para que lo hagan. Voy a cambiar una de las opciones aquí. Ah, a ver, ya. Una corrección. Lapsus. Mm, mm, mm. Me había olvidado. Uno de los nervios, que son ramas, o sea, uno de los nervios finales del peroneo, del nervio peroneo, son los nervios peroneo superficial y profundo. Me había olvidado de decirles que el nervio peroneo profundo también se le denomina nervio peroneo, no, perdón, nervio tibial anterior, ¿ok? También se le denomina nervio tibial anterior. Entonces, en la primera pregunta Hay dos que hemos respuestas. visto, la respuesta es nervio peroneo profundo. Ni cuenta me había dado, recién lo acabo de revisar, pero esa era la respuesta en la número uno. Que hace cuenta, chicos, también, ¿no? Acá, peroneo profundo también tiene nombre de peroneo, el tibial anterior, perdón, entonces es el nervio peroneo profundo, ¿ok? Cositas que pasan, que contar que se corrijan, no hay problema. Entonces, voy a pasarles el post. Listo. Voy a copiarlos, se los voy a pegar aquí. Y también por el. Ahí puse 8 y 5. Ya, no hay problema. Entonces, chicos, esa ha sido la clase de hoy día. Voy a dejar de grabar.